En este momento escucharemos a la legisladora por la provincia de Cotopaxi, Ana Herrera Gómez, quien es la interpelante de este proceso de fiscalización de juicio político en contra del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas. A los ecuatorianos un saludo cariñoso desde esta Asamblea Nacional que hoy le va a rendir tributo a la gente, que es para lo que estamos aquí. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, compañeros asambleístas, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a los medios de comunicación, a quienes están siguiendo esta sesión de la Asamblea Nacional. Señorita Presidenta, para efectos de registro, soy Ana Herrera Gómez, asambleísta e interpelante en el juicio político en contra de Juan Esteban Guarderas Cisneros, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Comparezco en esta comisión, en esta sesión, conforme lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para presentar ante ustedes las acusaciones, pruebas y alegatos con el fin de censurar y destituir al mencionado servidor público por incumplimiento de funciones. El país entero debe preguntarse por qué hemos traído al consejero Juan Esteban Guarderas Cisneros hasta la Asamblea Nacional para su enjuiciamiento político. Y ecuatorianos, aquí hay que decirles, no estamos perdiendo el tiempo, como lo ha dicho el propio consejero, como lo han manifestado algunos asambleístas, o como se quiere tergiversar o se quiere deslegitimar el rol y la función que tiene esta Asamblea Nacional. Quiero decirle al país que el artículo 120 de la Constitución de la República manda a los asambleístas, en su numeral 9, que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes. Presidenta, solicito, por favor, se autorice la proyección de las diapositivas que hemos enviado previamente para hacer este alegato. Autorizado. Por favor, TICS, proceder. Por favor, la diapositiva número 1. La diapositiva número 1 lo que nos indica es qué es lo que hace la Asamblea: fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público, y requerir a los servidores y servidoras públicas que las informaciones que reenvíen las informaciones que consideren necesarias. En concordancia con este mandato, la Ley Orgánica de la Función Legislativa ordena exactamente lo mismo en su artículo 9, numeral 9. Por favor, la diapositiva 2. El artículo 9 dice: la Asamblea Nacional cumplirá las atribuciones previstas en la Constitución de la República, la ley y las siguientes. Y en su numeral 9 dice: fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público. Colegas legisladores, este juicio político no es un acto antojadizo de mi parte, no es que se me ocurrió hacerlo simplemente, pues para presentar la solicitud de juicio político a un funcionario público de los determinados en la Constitución y en la ley, debemos tener el respaldo de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea. Esto es, contar con al menos 34 firmas de asambleístas que respalden y que por ende estén de acuerdo con los argumentos que se presentan en la solicitud del juicio político. Ecuatorianos, el consejero Guarderas ha estado y está acostumbrado a hacer acusaciones y denuncias sin fundamento alguno y únicamente para hacer show, que es a lo que nos tiene acostumbrados, nunca en un afán de transparentar un acto de corrupción. Un claro ejemplo de lo que estoy diciendo es lo manifestado por el consejero Guarderas referente a que la Revolución Ciudadana o alguien cercano a la Revolución Ciudadana se acercó a él para negociar este juicio político. Falso, señores, falso de falsedad absoluta. Por favor, pido que se autorice la reproducción del video número 1. Autorizado. Por favor, TICS, proceder. Por favor, que diga nombres. Y ahora mire el tema. No es que es lo un mínimo tema que se le puede exigir a una autoridad como un consejero de participación ciudadana y control social es que en un contexto de estas características de una suerte de chantaje de nombres, el intermediario, quien fuera que mire. Diciendo que Entonces, diciendo que por favor que diga nombres. Y ahora mire el tema. No es que es lo un mínimo tema que se le puede exigir a una autoridad como un consejero de participación ciudadana y control social es que en un contexto
de estas características de una suerte de chantaje de nombres, el intermediario, quien fuera. Que Ok, mire esto, Fausto. Hoy digamos que yo digo es Pedrito de los Palotes. Yo no tengo ahorita ninguna evidencia material, salvo los testimonios de mi equipo, que digan si sí fue él. Y esa persona tiene todo el derecho de enjuiciar por un delito de calumnias. Por supuesto, con toda la razón. Habrá llamadas telefónicas, habrá que someterse a una declaración juramentada. Sí, se puede buscar eso, o sea, se puede buscar. Ahora, mientras yo no tenga ahorita las pruebas materiales, lo que yo sí puedo decir es, hay esto. Gracias. Esto es lo que dijo el señor Guarderas de manera pública, lo hizo en sus redes sociales, lo repitió además en algunas entrevistas, lo dijo el 12 de diciembre. El señor Guarderas cambió sus dichos, ya no es que le llamaron a él, sino que ahora resulta que le buscaron a alguien de su equipo y que había venido a la asamblea y que entonces ahí les interceptaron. Mentira también, porque si sus abogados, que según él fueron a la asamblea a revisar el proceso, hubiesen llegado, nos habríamos enterado, y esa es otra mentira. Y ojo aquí, señores legisladores, porque el señor Guarderas también ha intentado deslegitimar este juicio político, afirmando que no se le permitió ni a él ni a sus abogados ingresar a la asamblea para conocer el proceso que se estaba en ese momento llevando en su contra. Para probar que una vez más el señor Guarderas miente, solicité a la escolta legislativa que certifique si alguno de los abogados del consejero Guarderas acudió o ingresó a la Asamblea Nacional o el mismo consejero Guarderas. De igual manera, solicité a la Secretaría, a la Prosecretaría de la Comisión de Fiscalización, se certifique si algún ciudadano compareció o se acercó a la comisión a revisar el proceso de juicio político en contra del señor Guarderas. Y en los dos casos, ¿ustedes qué creen? La respuesta fue no. Es decir, el señor Guarderas nuevamente mintió, publicó en sus redes información inexacta, errada e inexistente. Y para que quede constancia, aquí están los documentos certificados tanto de la escolta legislativa como de la Secretaría de la Comisión de Fiscalización, en la que se certifica que en ningún momento ni el señor Guarderas ni sus abogados se acercaron o intentaron ingresar a la asamblea o accedieron a la comisión para solicitar información sobre el proceso. Así que, señor Guarderas, todavía estamos esperando que usted ponga la denuncia con nombres y apellidos como debería ser un funcionario probo. Este juicio político fue presentado en junio de este año, cumpliendo absolutamente todos los requisitos de ley. Señores, yo soy una mujer transparente y consecuente. Jamás me prestaría para negociar a cambio de la impunidad de funcionarios o de malos funcionarios que quieren utilizar las instituciones para su beneficio. Colegas asambleístas, se han acostumbrado estos malos funcionarios a utilizar las instituciones como herramienta de persecución en contra de quienes les resultamos incómodos. Como consecuencia precisamente de este juicio político, de haber presentado este juicio político, yo enfrento una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral por presunta campaña anticipada presentada por un ciudadano de Guayaquil. ¿Coincidencias? Ninguna, señores asambleístas. Todos sabemos que eso no es más que la consecuencia por haberme atrevido a cuestionar a un funcionario que representa todo lo que está mal en este país, que representa a esa clase política que cree que con la amenaza y con el amedrentamiento nos van a callar. Señor Guarderas, aquí estoy, firme, de pie, pese a la persecución y a las amenazas, porque yo me debo a la gente y a mis convicciones. Deje de utilizar las instituciones del Estado para intentar frenar procesos de fiscalización que son legítimos. Dejen de escudarse en acciones de protección para intentar evitar rendirle cuentas, no a esta asamblea, no a esta asambleísta, sino al pueblo que los eligió. Señores, la responsabilidad política deriva de las funciones y competencias que asignan la Constitución y la ley a las y los ministros, así como a las máximas autoridades de, entre otros, a la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, así como los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de concluido el mismo. Con este antecedente,
queda absolutamente claro, pueden retirar las diapositivas, por favor. Con este antecedente queda absolutamente claro que este juicio político no es un pasatiempo, no es un capricho. Este juicio político está fundamentado en el artículo 131 de la Constitución de la República, que dispone que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus integrantes por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley. Entre otras autoridades, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí no se trata de discrepancias entre partidos políticos o entre entidades públicas. Aquí se trata del deber que tenemos los asambleístas de fiscalizar, de llamar al Pleno de la Asamblea Nacional a aquellos funcionarios que incumplan sus funciones. Ciudadanos, además, que fueron elegidos por el pueblo y que por eso se deben al pueblo. Deben respetar al pueblo y rendirle cuentas, sobre todo, insisto, a quienes les dieron el voto. Por favor, solicito que se proyecte la diapositiva número 3. Como lo manifesté en la Comisión de Fiscalización y hoy vuelvo a mencionar en este pleno, lo declarado por la Corte Constitucional en su sentencia número 122-22-JC/23, en la cual emitió estándares para aclarar la procedencia de la garantía de medidas cautelares autónomas en procesos de enjuiciamiento político. Estableció criterios generales con respecto al enjuiciamiento iniciado sobre la base del artículo 131 de nuestra Constitución y las obligaciones de la Asamblea en el marco de su tramitación. Juicio que busca sancionar, escúchese bien, sancionar el incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley, y que no tiene como objeto la determinación de responsabilidad penal. Y ojo con esto, no tiene este juicio político como objeto la determinación de responsabilidad penal, administrativa o civil, sino más bien se inserta dentro de la lógica democrática de la separación de poderes, el reproche a la autoridad y la pérdida de confianza política respecto al ejercicio de sus funciones, porque se han visto afectados valores y deberes constitucionales. Pueden retirar la diapositiva, gracias. Para la Corte, el órgano que garantiza la vigencia y supremacía de la Constitución, la fiscalización constituye la más representativa muestra del ejercicio de las potestades de fiscalización y control político de la función legislativa. Es, asimismo, una de las expresiones de los principios de responsabilidad jurídica y separación de funciones. No lo digo yo, señores legisladores, ni lo dice esta Asamblea Nacional, lo dice el órgano de justicia constitucional más importante del país, cuya función es garantizar que se cumplan los derechos constitucionales de los y las ecuatorianas. Esta Corte Constitucional, en la sentencia mencionada, también enfatiza en la independencia de funciones, al precisar que otros órganos del Estado, incluyendo a las autoridades jurisdiccionales, están vedados de influir sobre un proceso de control político para interrumpir, obstaculizar o truncar las atribuciones de un órgano decisor. De igual manera, reconoce que el proceso de enjuiciamiento debe garantizar el cumplimiento y desarrollo del procedimiento previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es el debido proceso. No se aplica en la misma medida que en un proceso judicial, pues debe ceñirse a garantizar que el funcionario interpelado pueda ejercer su derecho a la defensa y con ello que se desnaturalice la potestad de control político para convertirla en una herramienta de arbitrariedad. Por lo tanto, señores legisladores, aquí estamos hablando de un juicio subjetivo. Aquí no tenemos que probar la responsabilidad penal o legal del señor Juan Esteban Guarderas en el cometimiento de un delito. Aquí lo que tenemos que probar y juzgar es la responsabilidad política que tenga el señor Guarderas respecto de sus actos o actuaciones en el ejercicio de sus funciones. Estamos, insisto, para aprobar y confirmar el cumplimiento de funciones en el que el señor Juan Esteban Guarderas ha incurrido durante el ejercicio de sus funciones como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ahora nos preguntaremos entonces, ¿y cómo es que el consejero incumplió sus funciones? Primero,
y de acuerdo a los documentos debidamente certificados y que fueron presentados ante la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y que consta dentro del proceso, sobre el proceso número 370-2023, el interpelado hizo uso indebido de un documento que ingresó por ventanilla al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y haciendo uso de su cargo violentó el procedimiento de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el reglamento de denuncias de dicha institución. Para una mejor comprensión de lo que voy a exponer, quisiera que revisemos primero lo que dice el informe de rendición de cuentas del año 2023 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto de la misión del área de subcoordinación y admisión y orientación jurídica. Esto es, el proceso integral de admisión de denuncias sobre actos de corrupción, actos que impidan la participación ciudadana y asuntos de interés social. Por favor, hay que proyectar, pido su autorización, la diapositiva número 4. En el año 2023, en cuanto a orientaciones jurídicas, se brindaron 499 orientaciones jurídicas de manera individual o colectiva dentro del marco de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las correspondientes atribuciones de las instituciones del Estado. Esto con el fin de que los ciudadanos presenten sus denuncias, solicitudes o pedidos sobre actos de corrupción, actos que impidan su participación en asuntos de interés social, logrando de esta forma solventar sus inquietudes con base a la normativa legal vigente. Así también, el área tramitó 142 pedidos conforme el siguiente detalle. 83 pedidos admitidos que cumplen los requisitos y que de conformidad a lo solicitado se instará a las respectivas instituciones para que brinden la atención correspondiente. 59 pedidos archivados por no ser de competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o no tener los requisitos que dispone la ley. Previo a su archivo, se toma entonces contacto con el ciudadano para explicarle el proceso pertinente. ¿Por qué son importantes estas cifras? No nos olvidemos de estas cifras, porque ahora viene a colación lo que sucedió en el proceso número 370-2023. Por favor, la diapositiva 5. La denuncia solicitada, la denuncia o la solicitud presentada por el Frente Patriótico Colectivo de Calderón, Fernando Villavicencio, fue ingresada al Consejo de Participación Ciudadana el 23 de octubre del 2023. Esta denuncia o solicitud fue inadmitida mediante calificación del pedido el día 6 de diciembre del 2023. Inadmisión que textualmente dice en el acápite quinto de conclusiones y recomendaciones lo siguiente, gracias la proyección. No admitir el presente pedido de conformidad a lo señalado en el artículo 2, numeral 9 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y recomienda derivar al Consejo Electoral para su conocimiento de acuerdo a sus competencias y constituciones legales. Por favor, la diapositiva 6. Con oficio número CPCCS-CJGE-2023-0026-O del 22 de noviembre del 2023, el consejero Guarderas solicita a la magíster Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, un requerimiento de información que dice: el 15 de noviembre del 2023, y cito textual, el 15 de noviembre del 2023 a las 15:30, mediante documento signado con el número CPCCS-SG-2525-EX, se pone en conocimiento de mi despacho la denuncia suscrita por el Frente Patriótico Colectivo de Calderón, Fernando Villavicencio. Supuestamente, el 26 de noviembre del 2023, es decir, luego del informe de archivo del proceso en cuestión. El consejero Guarderas realizó una solicitud de informe jurídico al señor Coordinador General de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que respondiera a las siguientes interrogantes. Le pregunta el consejero Guarderas:
El documento número CPC-CS-SG-2023-2525-EX tiene el carácter de un pedido ciudadano o una denuncia. Esto le pregunta el consejero Guarderas. Y le pregunta también si debía guardarse la reserva de la identidad de los peticionarios y del contenido del documento. Digo, supuestamente, porque el informe jurídico mencionado por el consejero Guarderas no consta, insisto, no consta adjuntado como prueba. Por lo tanto, no hay prueba ni constancia de la existencia del mencionado informe. Más allá de lo que ese supuesto informe diga, si existiera, se debe cumplir lo que manda la Constitución, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y el Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación o generen corrupción. Es decir, el consejero Guarderas incumplió con sus funciones al violentar el debido proceso y, abusando de su cargo, hizo uso ilegítimo de un documento que le pertenece no al señor Guarderas, sino a la institución a la que él representa. Y cuidado, nos vengan a decir, porque ese va a ser el discurso, que como así, que no queremos que se investigue, que no queremos que se transparente, que lo que queremos nosotros es parar o frenar la transparencia de los presuntos actos de corrupción. Pero claro que hay que hacerlo, nosotros no nos oponemos, nadie se opondría a que se transparenten los actos de corrupción, pero hay que hacerlo respetando siempre la ley y no haciéndolo de manera antojadiza o a la carta, dependiendo de si uno es mi amigo o el otro no es mi amigo, dependiendo de si uno me conviene más o me conviene menos. Hay que hacerlo de manera transparente, probándolo con documentos que respalden la información y las denuncias que estamos haciendo. Señores asambleístas, el principio de responsabilidad de un país se fundamenta en la Constitución de la República, que garantiza un Estado de derechos y justicia que es aplicado a cabalidad por los miembros del poder público en pro del bienestar colectivo y no del beneficio particular. Los funcionarios actúan bajo los lineamientos establecidos en la legislación vigente. Pregunto entonces, ¿qué tenía que pasar con los 59 pedidos archivados por no ser competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del año 2023? ¿Por qué entonces, en esos 59 pedidos, el consejero Guarderas no actuó de la misma manera o con la misma prolijidad que lo hizo con esta denuncia que no pasó el debido proceso y que no fue admitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Asambleístas, ¿creen ustedes que debe cada consejero tomar por su propio arbitrio o decisión cualquiera de esos 59 pedidos y hacer los requerimientos de información por su cuenta, violentando el debido proceso? ¿Creen ustedes que cualquier funcionario se puede saltar por encima de su reglamento y de la ley que les rige? Nuevamente me pregunto, ¿cuántos de esos 59 pedidos archivados fueron solicitados por el interpelado para hacer personalmente la gestión, haciendo mal uso de su cargo, ya que el Consejo de Participación Ciudadana no le dio trámite? Es así, compañeros legisladores, como deben funcionar las instituciones públicas, beneficiando a unos sí y a otros no. Aquí nuevamente salta a mi mente otra pregunta: ¿a cambio de qué? ¿Qué motivó al consejero Guarderas a ayudar solo a ese colectivo o a ese ciudadano y no hacerlo con las 59 denuncias que fueron archivadas y que no se dieron trámite? Es como cuando a mí o a cualquiera de ustedes como legisladores nos vienen a pedir obras o no, incluso nos quieren pedir puestos de trabajo, desnaturalizando e ignorando que esas no son nuestras competencias. Los funcionarios públicos tenemos nuestras competencias bien delimitadas en la Constitución de la República y en las leyes y los reglamentos. ¿Qué poder tenemos los funcionarios públicos para actuar bajo nuestro propio arbitrio? Ninguno, señores legisladores, ninguno, porque no estamos administrando nuestro hogar ni nuestra empresa. Estamos dentro del marco jurídico de una institución pública y a eso nos debemos regir. Los servidores públicos debemos ser probos antes, durante y después del ejercicio de nuestros cargos públicos, por lo que ha quedado con estas argumentaciones
más que demostrado el incumplimiento de funciones por parte del consejero Juan Esteban Guarderas Cisneros. Ahora bien, compañeros asambleístas y ciudadanía en general, que siguieron las sesiones que se llevaron a cabo en la Comisión de Fiscalización, pudieron ustedes observar que durante el desarrollo y la práctica de pruebas el día jueves 12 de diciembre del 2024, en la Comisión de Fiscalización, evidenciamos el proceso contravencional penal por injurias seguido en contra del consejero Guarderas por el señor Marco Vinicio Tutasi Paz y Miño, que los jueces no valoraron de forma imparcial y con sana crítica los peritajes realizados dentro de este proceso. Y aquí insisto, no estamos probando o no queremos probar aquí si el consejero Guarderas incurrió o cometió o no un delito. Eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a la Fiscalía. Lo que vamos a probar aquí es que el consejero Guarderas utilizó su cargo como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para beneficiarse y desestimar esta denuncia que había sido presentada. Por lo expuesto, entonces, es necesario que analicemos la valoración de las pruebas. Ahora, ¿a qué se refiere la valoración de las pruebas? Se refiere no a otra cosa que a una operación mental en virtud de cual él o los juzgadores determinan la fuerza de convicción en conjunto de los elementos de pruebas aportados en un juicio o proceso para interferir o inferir si son ciertas o no las afirmaciones vertidas en contra de una u otra persona. Las pruebas que presenté, anuncié y fueron practicadas en ese proceso son aptas, legítimas, convincentes y apropiadas, pues demuestran los hechos en cuestión denunciados en contra del consejero Juan Esteban Guarderas. Colegas asambleístas, se debe examinar y apreciar en conjunto las pruebas, puesto que forman una unidad. Las mismas han sido confrontadas y apreciadas bajo la orientación de demostrar los hechos cuestionados en contra del consejero Guarderas. Presenté el expediente del proceso contravencional penal seguido por Marco Vinicio Tutasi en contra de Juan Esteban Guarderas, no por defender al accionante, a quien ni siquiera conozco, dicho sea de paso, sino para que observemos lo que no se debe hacer como funcionarios públicos, pues estamos al servicio de nuestros mandantes, no al servicio de una u otra persona, ni para favorecer determinados ciudadanos, pues en nuestra legislación se llama eso tráfico de influencias e injerencia en otras funciones del Estado. No podemos, señores legisladores, interferir en la justicia ecuatoriana para beneficiarnos de manera personal. Si cometemos un error, debemos asumirlo como ciudadanos de honor, de ética, probos y honrados. No podemos lanzar acusaciones sin pruebas y luego manipular y manosear la justicia para que no nos hagan responsables de nuestros actos atípicos e ilegítimos. Dentro de este proceso, el abogado patrocinador del señor Tutasi presentó un escrito en el cual informa que tiene conocimiento que el consejero Guarderas ha tenido acercamientos con personas del Consejo de la Judicatura y de casualidad la sentencia sale a favor del consejero Guarderas. Pero también llama la atención que la jueza tampoco envió ninguna noticia del delito a la Fiscalía para que se haga una investigación sobre esta denuncia. Por favor, la diapositiva 7. La denuncia presentada por el señor Marco Vinicio Tutasi Paz y Miño por contravención de cuarta clase por injurias no calumniosas en contra del ciudadano Juan Esteban Guarderas Cisneros, en su párrafo 4.2 dice: con fecha 27 de junio del 2023, circuló a través de redes sociales, esto es la plataforma Twitter en ese momento, un video en el que aparece una persona quien responde a los nombres de Juan Esteban Guarderas Cisneros, portador de la cédula de ciudadanía asignada con el número 17111833-713, en el cual, más allá de los hechos que en él se vierten, se da en contexto claro de proferir expresiones de descrédito de mi persona y mancillar mi honor golpeándome como sujeto pasivo de la contravención de cuarta clase por injurias no calumniosas, artículo 396, numeral 1 del COIP, y ubicándome en la condición de víctima de aquello, pues se me dice, entre otras cosas,
y cito textual, esto dicho por el consejero Guarderas en las redes sociales, les tengo otro caso de corrupción para variar, gracias la proyección. En este caso, el contrato trucho, presuntamente trucho, lo tiene el Hospital General del Sur de Quito. Ahora, en este contrato, para ganar este contrato, el proveedor presentó información presuntamente falsificada. Se trata de este contrato de aquí y supuestamente hizo con el municipio de Quito. Hicimos nuestras investigaciones y resulta que ese último contrato no existe. El Hospital General del Sur de Quito contrata a una persona que presenta documentación falsa. Presuntamente, el señor Alex Gutiérrez presenta documentos que nunca existieron, acreditando una experiencia que nunca tuvo. Y dos, resulta que su compinche, el señor Marco Vinicio Tutasi, un ya conocido en la Fiscalía porque ya ha sido denunciado por las irregularidades en el CERCOP, en el país que queremos construir, las personas no ganan los contratos con el Estado a partir de información trucha. Apóyame, comparte y comenta, porque juntos tenemos que construir ese nuevo Ecuador, decía el consejero Guarderas. A fojas 27 a la 37 del proceso consta el oficio 42-2023-A.V.A-Asocrimini Ecuador de 25 de julio del 2023, en el que se encuentra el informe técnico pericial de audio y video afines sobre la fijación y transcripción del archivo del video que se encuentra en la red social Twitter con el nombre del contacto Juan E. Guarderas, con el enlace https://twitter.com/juanguarderas/status, suscrito por el tecnólogo Fausto Gala, acreditación número 1835607 del Consejo de la Judicatura, con lo que se determina que esa red social sí pertenece al señor Juan Esteban Guarderas. Por favor, la diapositiva 8. A fojas 39 a la 54 consta el informe forense número 2023-0177-IPSCF-PCJ de 4 de agosto de 2023, suscrito por la PhD doctora psicóloga Graciela Patricia Guerrero Jiménez, con acreditación número 183539 del Consejo de la Judicatura, quien en cumplimiento del artículo 227, último inciso del Código Orgánico General de Procesos, procedió a practicar la pericia de analizar el contexto, los indicadores conductuales, lingüísticos y fisiológicos desde el paradigma forense de las expresiones constantes en redes sociales emitidas por el señor Juan Esteban Guarderas en contra del señor Marco Vinicio Tutasi Pazimiño, bajo el contexto de un acto de corrupción. A foja 49 textualmente dice el informe, ¿no? El lenguaje y análisis, ya podemos retirar, por favor. El lenguaje y análisis de datos relatado de acuerdo al lenguaje refleja y evidencia discriminación, burla, sarcasmo directo y preponderante, tildando de compinche al señor Marco Vinicio Tutasi, de acuerdo a este espectro lingüístico en el medio, en nuestro país significa, desde el punto de vista coloquial, despectivo, persona que es compañera o cómplice de otra, especialmente en acciones delictivas o censurables. Esto es lo que decía el informe de la forense, que claramente no fue tomado en cuenta dentro del proceso que se llevó en contra del señor Juan Esteban Guarderas. A foja 50 textualmente dice: la intervención oral emitida por el señor Juan Esteban Guarderas en su contexto hace alusión no solo a un supuesto acto de contratación con documentos falsos, ya que manifiesta de manera directa que el señor Marco Vinicio Tutasi ya es conocido en la Fiscalía debido a algunas irregularidades, lo que se denotaría que existe la firme intencionalidad de difamación y descrédito de una persona. De igual manera, a foja 55 a la 110, consta el informe de pericia informática del 13 de julio del 2023 sobre la extracción y materialización de la información publicada indexada en la URL https://twitter.com Juan Esteban Guarderas, extracción y materialización de la información pública indexa
y extracción y materialización, preservación del video anclado en el enlace https://twitter.com Juan Guarderas, estatus 167378593407794176, con lo que se da legitimidad a la veracidad del audio y a la pertenencia de la red social al consejero Juan Esteban Guarderas. Por favor, la diapositiva 9. A fojas 135 consta el disco digital en el cual está la grabación de la audiencia de conciliación, así como consta de manera física el acta de la audiencia en la que se puede observar varios puntos importantes a mencionar. Primero, gracias, podemos retirar. El testimonio del señor David Santiago Lalaleo Martínez, quien declaró, insisto, esto consta dentro del informe y dentro del proceso, el señor Santiago Lalaleo declaró: conozco al señor Guarderas por cuanto en el mes de julio estaba realizando una diligencia en la Corte Provincial de parte del señor Tutasi. Posterior a eso, el señor Guarderas se comunicó conmigo, al ser trabajador de la empresa Armstrong, manifestó que si no desistimos de la demanda, él tenía videos y otra información que iba a presentar contra Marco Tutasi. Le indiqué que esa no era mi facultad y que todo se iba a actuar en derecho. Señores asambleístas, este tipo de acciones desdicen de un funcionario probo, de un servidor público que debe defender el honor de sus votantes y actuar de manera transparente. Esta actuación, bajo ningún concepto, ha sido transparente, clara, por parte del señor Juan Esteban Guarderas. Un funcionario que dice en sus redes sociales que conoce de un delito, de un hecho de corrupción, con nombres y apellidos, y no lo denuncia formalmente ante la Fiscalía General del Estado, ante la Contraloría General del Estado, está cometiendo un delito y se convierte finalmente en un denunciólogo porque jamás lo hace como corresponde en las instancias de control. Más aún, si es un funcionario que está haciendo uso de información privilegiada. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué utiliza esa información privilegiada el consejero Guarderas? ¿Realmente lo hace para transparentar actos de corrupción o lo hace para beneficiarse de manera particular? El testigo, el señor Marco Vinicio Tutasi, nos confirmó en su prueba testimonial que efectivamente cuando le hicieron las preguntas en el proceso penal por injurias por parte de la defensa técnica del señor Juan Esteban Guarderas, le preguntó al señor Tutasi, persona de la tercera edad, con el 80% de discapacidad visual que quedó corroborado en la comisión, que diga si él observó y escuchó el video en el que se le dice compinche con la anuencia de la jueza. ¿Y por qué esto es importante? Y seguramente aquí habrá legisladores que quieren deslegitimar lo que dijo el señor Tutasi en este caso, diciendo que no se le entendía o que no sabía lo que iba a decir. Pero no olvidemos, señores, que estamos hablando de una persona de la tercera edad que tiene además una discapacidad visual y al que se le está afectando su honra y su buen nombre. Por favor, señores asambleístas y país entero, me pregunto entonces, ¿en qué estado de injerencia o influencia se encuentra nuestra justicia cuando un juez o una jueza permite que a una persona con discapacidad visual se le pregunte si vio o no el video en el cual se le menciona como compinche? A veces hasta causa gracia. Con esta prueba se confirma que el consejero Juan Esteban Guarderas Cisneros ha violentado no solo la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino la Constitución de la República y convenios internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, manipulando la justicia a su beneficio. Posiblemente me preguntarán, ¿qué violentó el consejero Guarderas al hacer públicas unas declaraciones en las redes sociales tachando de corruptos a varios ciudadanos sin pruebas de ningún tipo y sin presentar las respectivas denuncias en las entidades de control como son la Contraloría, CERCOP y la Fiscalía? Volvamos entonces a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en su artículo 20 se refiere a los requisitos para postularse
a consejeros y consejeras. Numeral 4 dice, acreditar probidad notoria. Y el artículo siguiente establece que la probidad notoria y el reconocimiento y el reconocido prestigio que evidencia compromiso cívico y de defensa del interés general consiste en haber mantenido una conducta intachable a lo largo de su vida. Pero esa probidad y prestigio debe continuarla teniendo mientras dure su cargo público. El consejero Juan Esteban Guardera Cisneros violentó el artículo 83, numeral 17 de la Constitución de la República que dispone: son deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. Numeral 17, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente. A simple vista, se comprueba la actuación ilegítima del consejero Juan Esteban Guarderas Cisneros. El consejero adecuó su conducta a lo prescrito en el artículo 131 de la Constitución de la República, esto es, incumplimiento de sus funciones, al interferir en otra función del Estado a través de tráfico de influencias para favorecerse. Por favor, la diapositiva 10. Y si hablamos de injerencia en la justicia, pongo nuevamente en la mesa de esta asamblea el oficio con el cual la Fiscalía General del Estado me contestó diciendo que no existía ninguna investigación iniciada en contra del consejero Esteban Guarderas por presunta falsificación de firmas dentro de la causa número 359-2023-TCE que se llevaba en el Tribunal Contencioso Electoral. Esto a pesar que mediante oficio número TCE-PPP-076-2024 del 21 de junio del 2024, el Tribunal Contencioso Electoral remitió a la Fiscalía General del Estado el auto de archivo de la causa número 097-2244-TCE, que en su disposición tercera dice: por lo que se dispone que por relatoría del despacho se oficia adjuntando copias certificadas del expediente íntegro de la causa número 097-2024-TCE a la Fiscalía General del Estado con fe de recepción de fecha 21 de junio del 2024 a las 15:19 en Fiscalía General del Estado. Colegas asambleístas, es alarmante que la Fiscalía General del Estado no haya iniciado ningún proceso penal con la documentación que el Tribunal Contencioso Electoral le envió en el mes de junio del 2024, puesto que esa misma Fiscalía es muy diligente cuando se trata de ciudadanos comunes o de los asambleístas que no le somos afines o que no somos afines al gobierno. Sin embargo, esta vez hizo caso omiso a lo ordenado por el Tribunal Contencioso Electoral, me refiero a la Fiscalía, al no iniciar ninguna investigación previa en contra del consejero Guarderas a solicitud del Tribunal Contencioso Electoral. Para tratar la siguiente motivación, ustedes recordarán, compañeros legisladores, que el 5 de junio de este año, el abogado Ronald Morocho denunció que dentro del proceso número 097-2024-TCE, su firma presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral en el escrito de aclaración de la demanda había sido falsificada, pues el abogado ratificó que esa firma no es suya y que habría sido falsificada por el interpelado. El consejero Guarderas, en un intento por defenderse, dijo que el abogado Morocho habría cambiado de bando, desestimando así la gravedad de la acusación, como que cambiarse de bando o pertenecer a uno u otro bando fuese garantía de administración de justicia en este país. Cabe mencionar que el consejero Guarderas ha hecho mucho énfasis en los peritajes que él pagó en el proceso penal seguido en contra de su ex abogado patrocinador o defensa técnica ante el Tribunal Contencioso Electoral. Por favor, solicito la reproducción del video número 2.
señora presidenta. Recordar que este espacio es de la ciudadanía, nacen diferentes dudas e inquietudes. Señor Javier Jiménez, ¿quién le pagó para realizar este examen de grafología? Por favor, de respuesta. La parte interesada, parte que solicitó el informe, el señor Juan Guarderas. Gracias. Esto es lo que dice el perito al que contrató y pagó el señor Juan Esteban Guarderas para que haga un peritaje sobre la veracidad o no de las firmas dentro del proceso que denunciaba a su supuesto abogado, en el que el propio perito reconoce y dice que es el señor Guarderas el que le pagó. Y dirán, claro, pues entonces, ¿quién contrata el peritaje? Ahora resulta que uno le paga a alguien para hacer el peritaje para que diga lo que nosotros queremos. Por lo tanto, esta prueba, o digamos, este testimonio no resulta realmente confiable. En la práctica de la prueba testimonial presentada por el consejero Guarderas, el señor perito Javier Jiménez, a quien vimos en el video, quien realizó el peritaje grafológico de la supuesta firma falsificada, claramente dijo además en su intervención que no utilizó la firma indubitada del abogado Ronald Hernán Morocho Vargas, sino que utilizó un documento testigo que le facilitaron en la función judicial. Yo, al igual que muchos de ustedes, no soy experta grafológica ni caligráfica, pero de lo que he podido escuchar de los peritos testigos del propio consejero Guarderas, el proceso para realizar un peritaje caligráfico de firmas dubitadas e indubitadas consiste en comparar las muestras gráficas para determinar su autoría o veracidad mediante el estudio y medición de los automatismos gráficos o características homogéneas de la firma de una persona que se mantienen constantes a través del tiempo y de los sucesivos ensayos. La labor del perito calígrafo a la hora de elaborar un informe caligráfico pericial es analizar y determinar si los parámetros de la firma que se cuestiona, es decir, la dubitada, coinciden con los parámetros de la firma que no se cuestiona, es decir, la indubitada, para concluir de esta manera si la mano, es decir, si la persona que realizó la firma indubitada es la misma que realizó la firma dubitada. La validez de la firma indubitada no se cuestiona porque es tomada ante el perito caligráfico o ante sede judicial, o bien en otro contexto que se acuerde y que quede constancia fehaciente del acto. Este hecho o acto, que es vital para probar la veracidad o no de una firma, no se produjo en este caso. Ojo, no se produjo en este caso, puesto que nunca se tomó la muestra indubitada al ex patrocinador jurídico del consejero Guarderas, el abogado Morocho, por lo que no se comprueba o atribuye a esa persona la autoría de la firma o rúbrica cuestionada. El perito Jiménez dijo también que la conclusión de su información o de su informe era la existencia de la misma identidad gráfica. Sin embargo, luego de varias preguntas realizadas por los señores asambleístas en la comisión, concluyó que no confirmaba y que no podía confirmar al 100% que la firma era del mismo abogado Morocho, pues él nunca lo vio firmar con su puño y letra la firma para poder compararla y para poder hacer el peritaje como corresponde. Pues jamás lo vio firmar, insisto, con su puño y letra. Lo que llama la atención, señores asambleístas, es que en el proceso penal seguido por el consejero Guarderas en contra del abogado Morocho, sí tienen validez estos informes, si hay legalidad, si son conducentes para favorecer al consejero Guarderas. Sin embargo, en el otro proceso penal seguido en contra del consejero Guarderas, ahí sí, como no le conviene, los informes de los peritos no tienen utilidad ni conducencia. Pero no nos sorprenda, pues el consejero Juan Esteban Guarderas se caracteriza por un evidente doble rasero en sus decisiones. Un ejemplo claro es su actuación en el proceso de designación del defensor público. Les invito, compañeros legisladores, a revisar la sesión extraordinaria número 28 de fecha 3 de junio del 2024 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
En ese caso, uno de los postulantes fue descalificado con 4 votos, incluido el del interpelado, el señor Juan Esteban Guarderas, bajo la acusación de falta de probidad notoria. Esa descalificación se basó en la presunción de que la firma estampada en un documento presentado era falsa. Sin embargo, esa decisión se tomó sin realizar una pericia grafológica. En contraste, cuando el abogado Morocho acusó al interpelado de haber falsificado su firma en una denuncia presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la vicepresidenta Verónica Abad, la postura del interpelado fue completamente distinta. Este comportamiento refleja la falta de coherencia y el uso de un doble estándar por parte del consejero Guarderas. Otra cosa que nos llama supremamente la atención es que el consejero Guarderas, al ser preguntado en la Comisión de Fiscalización cómo hizo para que el abogado Morocho firme la denuncia en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, y escuchen bien esto porque es importante, se puso nervioso, no supo qué contestar y dijo que no sabía. Tras la insistencia de los legisladores en la comisión, dijo no conocer al abogado Morocho, que se lo habían recomendado, que no lo conocía y que quizás si se lo encuentra en la calle, capaz tampoco le reconoce. Por favor, la proyección del video número 3. Bueno, de hecho, nunca lo he encontrado personalmente. Yo conocía a otra persona que me ha ayudado en varios procesos y él fue el que me refirió al abogado Morocho. Dicho por el propio señor Guarderas, ¿no? Que él no conoce y que no conocía al señor Morocho, al abogado que le estaba patrocinando una denuncia en contra de la vicepresidenta. Señores asambleístas, entendamos la gravedad de estas declaraciones. ¿Cómo puede ser posible que quien está denunciando a una vicepresidenta de una nación no conozca al abogado patrocinador? Yo me pregunto, ¿el consejero Guarderas conocía siquiera la denuncia que estaba presentando? ¿El consejero Guarderas sabía la información que estaba presentando? ¿Será posible entonces que el señor consejero Guarderas tenía información real de lo que estaba presentando o solo estaba haciendo de títere al servicio de los intereses políticos de este país? Ahora entiendo entonces por qué el consejero Verduga le dijo en una de sus confrontaciones públicas que es un pigmeo al servicio del gobierno. Al país entero se le debe hacer muy extraño pensar que en una demanda o una denuncia tan importante como lo es una en contra de una vicepresidenta de un país, el accionante no conozca a su abogado. ¿De qué estamos hablando, señores legisladores? De esa irresponsabilidad que tienen algunos funcionarios públicos de llevar adelante acciones sin siquiera conocer al que es su abogado patrocinador. Si para una impugnación sencilla de tránsito conocemos, contratamos y confiamos en el abogado que la va a realizar, no se diga para algo tan serio y trascendental para un país como es, insisto, la sanción a una vicepresidenta de la República. Aquí me nace una duda, señores legisladores, y les pregunto a ustedes, a los 136 legisladores, dejando a un lado cualquier sesgo político o ideológico. Ustedes, legisladores, ¿se atreverían a denunciar a alguien sin que su abogado sea de su confianza? O peor aún, sin conocerlo. Yo no lo haría. Y seguramente muchos de ustedes no lo harían. Compañeros asambleístas, y no solo a los asambleístas, sino al país entero, recordemos que con la Constitución del 2008, promulgada por nuestro expresidente Rafael Correa Delgado, con apoyo del voto contundente, nació el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, considerado el quinto poder del Estado, con el objeto principal de promover el ejercicio de los derechos de participación y control social
de lo público, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, y designar u organizar procesos de designación de las autoridades que le corresponda de acuerdo a la Constitución y la ley. Que nos quede claro, una de las principales facultades que debía tener este Consejo era evitar la corrupción, no ser parte de esa corrupción. Se suponía, que el Consejo de Participación Ciudadana era un órgano autónomo que buscaba actuar sin interferencias del Poder Ejecutivo, promoviendo la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana y de las instituciones públicas. No podemos negar, compañeros legisladores, que este quinto poder del Estado ha creado controversia y debate. Muestra de ello es la falta de garantías por parte del Estado cuando algunos funcionarios públicos creen tener poderes por encima de la Constitución del país y este órgano no cumple con sus funciones. Otro ejemplo del abuso de poder que se ha llevado adelante es el Trujillato. Creían tener superpoderes y a través de argucias jurídicas se nos hizo pensar que 5 miembros de un organismo podían estar por encima de todo un proceso ciudadano, participativo y de la misma Constitución. Y lo que sucedió es que el Consejo de Participación Ciudadana fue parte de la destrucción del Ecuador, junto al engaño que sufrió nuestro país con el innombrable Lenín Moreno, que traicionó con deshonestidad y que además está al servicio del establishment. Señores, que quede claro el día de hoy que no estamos destituyendo a una persona, que estamos juzgando políticamente a un títere al servicio del poder global. Ustedes que entienden de la política mundial, no olviden que es un lujo ser parte de la primera función del Estado. Lo mínimo que nos queda es inteligenciarnos, como diría mi abogada, como que estamos en medio de la pelea del nuevo orden mundial. Y habrá tiempo seguramente para discutir de eso a más profundidad. Hoy, compañeros legisladores, hoy en este pleno de la Asamblea Nacional, yo denuncio públicamente que detrás de este juicio político hubo intentos de tráfico de influencias, ofrecimiento de cargos, ofrecimiento incluso económicos y amenazas a los miembros de la Comisión de Fiscalización. Que hoy el país sepa que las mujeres cotopaxenses estamos haciendo historia, que hoy este país sepa que aquí estamos para rendirle cuentas a los ecuatorianos, que no nos amedrentan, que no les tenemos miedo, que aquí estamos para hacer nuestro trabajo con el apoyo moral de nuestros ciudadanos. Agradezco la fortaleza de género para no claudicar en nuestras convicciones morales y éticas. A ustedes, colegas asambleístas, compañeros de mi bancada además, sepan que yo, Ana Herrera Gómez, mujer pugilense, mujer cotopaxense, migrante retornada, que fui parte de la conformación y la fundación del mejor proceso político que ha tenido este país. Es un orgullo ser consecuente con mis principios, demostrando por qué tomé la decisión firme de ser parte del proceso político que se llama la Revolución Ciudadana. Sepan todos que siempre en mí van a encontrar una mujer clara, transparente, fuerte, decidida, honesta y sobre todo leal, que siempre buscará construir una sociedad más justa y equitativa para todos y para todas. Por favor, solicito la proyección de los videos 4 y 5. Autorizado. Personas. Quiero los nombres de todas las personas que están pidiendo la transmisión. ¿Vale? Y si no, permíteme una cosa. A las personas que quieran o no transmitir, ahorita yo podemos llamar a otros ministerios que quieren llamar. Es sujeta a debate. Si quieren criticarme, háganlo. No me importa. Miren, mi elección es que cuando tenía el caso concreto listo, ya hecho, con mi procedimiento, con mis ideas, con mi investigación, desde hace un año tenía que sacarlo. Si eso beneficia o no al presidente, a mí qué chulo. Asambleístas, ecuatorianos todos, ¿de verdad nos merecemos funcionarios públicos así?
De verdad los ecuatorianos nos merecemos funcionarios públicos que irrespeten a los ciudadanos, que afecten a los ciudadanos, que trabajen para su propio beneficio particular. Yo creo que no, compañeros legisladores. No nos merecemos ese tipo de funcionarios. Señor Guarderas, usted es la muestra de lo que no debe ser la política en este país. Y viéndote a los ojos, te digo, tú entraste por la ventana al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y eres sin duda otro accidente de la democracia en este país. Usted, señor Guarderas, está al servicio de las mafias políticas de un gobierno fallido, de un gobierno fascista. Usted mismo es la muestra de la decadencia política de este país. Señores asambleístas, este no es solo un juicio político, este es una lucha de clases. Usted, señor Guarderas, representa el elitismo, el favoritismo, el tráfico de influencias. Usted, que se atrevió a decir que le puso la denuncia a una vicepresidenta sin conocer siquiera al abogado, jamás va a entender que aquí hay asambleístas que sí representamos al pueblo, porque lo que ustedes nunca nos van a perdonar es que una migrante que viene del campo, hija orgullosa de un conserje y de una ama de casa a la que criaron con principios sólidos, que una mujer sencilla pero firme como yo haya podido acceder a prepararse, a estudiar, a soñar y ahora a estar parada aquí defendiendo a mi país, luchando por una vida más justa, más igualitaria para todos y para todas sin excepción. Eso es lo que ustedes nunca nos van a perdonar y mucho menos nunca lo van a entender. Finalmente, estimados asambleístas, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, siempre en el marco del respeto y la tolerancia, hoy debemos encontrar una nueva coincidencia en función de la dignidad y el deber ser que esta Asamblea Nacional y que los millones de votos de los ecuatorianos nos han dado, que a nosotros sí nos eligieron para censurar y destituir a un funcionario que intenta estar por encima de la ley. Colegas asambleístas, la conducta ilegítima por acción y omisión en la que ha incurrido el consejero Juan Esteban Guarderas corrobora y prueba el incumplimiento de sus funciones. He demostrado de manera contundente con los respectivos documentos y pruebas dicho incumplimiento. Violación de la reserva de ley, tráfico de influencias, violación de la independencia judicial y falsificación de firma. Por lo que, señores legisladores, mociono la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas Cisneros, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por el incumplimiento de sus funciones. Gracias al pueblo ecuatoriano, a los legisladores que nos han puesto atención el día de hoy y gracias a todos aquellos que confían en esta Asamblea Nacional para que actuemos de manera clara, objetiva y además transparente. Gracias, señora Presidenta.